Para 1557 se inició la construcción de la iglesia y el convento de San Francisco, orden mendicante. El conjunto sobre el Camino de la Sal se convertiría en uno de los ejes principales de la ciudad. La iglesia en su construcción original constaba de una nave, a la cual se le irían agregando capillas sobre el costado oriental. Estas fueron integradas para ser convertidas en una segunda nave en el momento de la construcción del templo, llevada a cabo luego del terremoto de 1785. En cuanto al convento, luego de la desamortización perteneció al Estado y para 1917 se derrumbó para construir el Palacio de la Gobernación. Por su localización equidistante de la Plaza Mayor, en la plazuela de la iglesia se organizaba desde la colonia el mercado de frutas, verduras y hierbas aromáticas, y se le conocía como Plaza de las Hierbas. En el costado suroccidental, el virrey Solís mandó levantar un edificio de gobierno, las fábricas encargadas de organizar todo lo referente al tabaco, los naipes, la pólvora y el aguardiente. En 1891 el edificio se vendió a particulares y funcionaron allí importantes establecimientos comerciales e imprentas hasta mediados del siglo XX. Por ser eje crucial en la ciudad tanto social como comercialmente, para finales del siglo XIX se estableció en la construcción de la esquina noroccidental el Colegio Pestalozziano, plantel privado particular, con profesores egresados de la Escuela Normal. Regido por las señoras Eva y Paulina Gooding, se anunciaba como una institución donde se imparte excelente formación, en el paraje más central e higiénico de la ciudad, con dormitorios científicamente aireados, durante el día y la noche, agua potable y abundante y baños higiénicos de regadera. Para entonces se demolió la capilla del Humilladero, la primera ermita construida en la ciudad, localizada en la plaza, y se inauguró un jardín diseñado por Casiano Salcedo, cerrado con una verja forjada. Se instalaron los primeros faroles a gas de la ciudad. Se rebautizó como Plaza de Santander y se emplazó un busto mandado a hacer en Italia. 8 años después de la fundación de Santa Fe, los conquistadores ordenaron levantar la ermita de la Veracruz. El terreno pasó posteriormente a ser propiedad del convento de los franciscanos. Se amplió a mediados del siglo XVII. Se reconstruyó en el siglo XIX tras el terremoto. Fue restaurado en 1904 por Julián Lombana y finalmente en el año 1960 se hizo la más drástica transformación, fisonomía que hoy conocemos. Los hermanos de la Veracruz tenían entre sus obligaciones la de asistir y enterrar a los condenados a muerte, los patriotas y ciudadanos del común, ahorcados o fusilados en la Plaza de las Hierbas durante la Independencia, eran recogidos por los curas y se les celebraban sus funerales sin pompa alguna. La iglesia de la Orden Tercera Franciscana, iniciada en 1760, fue la tercera y última del conjunto religioso construido por esa comunidad. En los terremotos de 1785 la torre se desplomó y 60 años más tarde fue reconstruida a la manera ecléctica con características diferentes a la original. Dos cuadras al norte de la iglesia de la Tercera, en un antiguo convento confiscado a los jesuitas, funcionó por años el hospicio y casa de refugio. Narraba el inglés Isaac Holton, que en esa institución de caridad, donde se acogían huérfanos y madres en desgracia, se había construido un torno que permitía dejar a los recién nacidos al amparo de las religiosas sin que se supiera quién lo había dejado.
Para los años 30, la institución que se encargaba también de la educación de los huérfanos se trasladó a las afueras de la ciudad y el inmenso edificio se adecuó para correos y oficinas diversas. Tras los disturbios del 9 de abril, se incendió y quedó en pie únicamente la fachada de la iglesia, demolida días más tarde.